Hola, en esta cápsula vamos a revisar 5 conceptos importantes a tener presente en relación al lupus y su compromiso en la piel. Esta presentación la vamos a ir desarrollando entonces en estas cinco pistas. La primera que vamos a revisar es en relación a la clasificación de las manifestaciones cutáneas y una forma operativa de trabajar en estos escenarios. La segunda va a ser un pequeño resumen de las serologías inflamatorias que uno puede encontrar en estos pacientes. La tercera pista vamos a discutir un poco el rol de los medicamentos a la hora de poder inducir esta enfermedad, tanto los casos de lupus eritematoso sistémico como los compromisos cutáneos eventuales. La cuarta pista va a ser discutir algunos de los diagnósticos diferenciales del lupus. Y finalmente vamos a hablar algunos conceptos claves del manejo de la enfermedad. Entonces, las manifestaciones cutáneas las vamos a clasificar de una forma similar a lo que ocurre como cuando clasificamos la dermatomiositis en manifestaciones específicas y no específicas de lupus. Y eso va a venir determinado por la histología. O sea, si la manifestación cutánea tiene una dermatitis de interfase, hablaremos de una manifestación específica. De lo contrario, estamos hablando de manifestaciones no específicas del lupus. Es importante tener presente que en la clasificación de las lesiones cutáneas es la histopatología la que juega un rol importante, puesto que, como conversamos, la especificidad va a estar de la mano con las características histopatológicas de las lesiones. Entonces, es importante que podamos darle una vuelta a las manifestaciones histológicas de las lesiones lúpicas. Como tenemos en esta lámina de acá, las enfermedades, las manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso sistémico las vamos a ir separando en lesiones de tipo agudo, lesiones de tipo subagudo, las lesiones discoides, que corresponden a las lesiones crónicas, y tenemos adicionalmente estas otras tres manifestaciones cutáneas, que es el lupus túmido, la paniculitis lúpica y la perniosis lúpica, que no tienen una dermatitis de interfase de modo predominante en la biopsia, que pueden tenerla de una forma muy tenue, pero no es lo que predomina. Entonces, en ese sentido, no debiesen ser clasificados como una manifestación específica de la enfermedad. Sin embargo, para efectos operativos, la incluimos dentro del lupus crónico, ¿ya? O sea, tenemos manifestaciones agudas, que son lo que conocemos como lupus cutáneo agudo, las manifestaciones subagudas, que conocemos como lupus cutáneo subagudo, las manifestaciones crónicas, que incluyen lupus discoide, lupus túmido, paniculitis lúpica y perniosis lúpica, aun cuando de estas 4 manifestaciones cutáneas clasificadas como crónicas, solamente el lupus discoide cumple con la característica histopatológica de tener una interfase explícita en la biopsia. Entonces, vemos también que las distintas características histopatológicas de las lesiones lúpicas, que son la vacuolización basal, la presencia de queratinocitos apoptóticos, la presencia de hiperkeratosis epidérmica, la atrofia epidérmica, el taponamiento folicular, el grado de engrosamiento de la lámina basal, la distribución del infiltrado linfocítico CD123, acordémonos de esto, que este es un marcador de células plasmáticas, de células dendríticas plasmocitoides, que son son bastante específicas de lesiones lúpicas, la presencia de mucinosis térmica, la presencia de paniculitis y el grado de positividad de la inmunofluorescencia va a ir variando según la manifestación cutánea. Entonces, en los casos de lupus agudo va a predominar y va a ser muy claro, al igual que en los casos subagudos, la vacuolización, no tanto ya en las manifestaciones crónicas. El grado de apoptosis es alto en las lesiones subagudas. Probablemente esto es a mi opinión, el grado de apoptosis mayor en los pacientes con lupus subagudo se ve porque estos casos, una gran mayoría de ellos son secundarios a medicamentos. Y esta apoptosis es menor en las restantes formas de lupus. La hiperkeratosis epidérmica se ve principalmente en las lesiones de lupus subagudo y lupus discoide. La atrofia epidérmica es un hallazgo bastante
más frecuente de observar en las lesiones subagudas, no así en las lesiones discoides, y eso traduce la manifestación clínica que tenemos, ¿cierto?, en estos pacientes. La presencia de tapolamiento folicular es mucho más marcado en el lupus discoide, y nuevamente esto se traduce en las manifestaciones clínicas de las lesiones del lupus discoide, ¿cierto? Esta hiperkeratosis folicular que uno puede observar a la clínica y a la dermatoscopía, y este clásico signo de la alfombra, ¿cierto?, que es esto que uno remueve la escama de la lesión lúpica, y uno puede observar cómo se forman como una especie de espinitas que van saliendo desde las aperturas foliculares. El engrosamiento de la membrana basal también tiene un degradé, ¿cierto?, que es menor este engrosamiento en la forma aguda y es mayor en las formas discoides. El infiltrado linfocítico es de mayor distribución, o sea, es más concentrado en la dermis en las formas de lupus discoide y en la forma de perniosis lúpica, y también pasa lo mismo con la concentración de este infiltrado perineaxial en la forma discoide que en el resto de las formas. Todas comparten mucinosis dérmica, pero la mucinosis dérmica es un hallazgo predominante en la forma túmida, en el lupus túmido. Si vemos bien acá, los pacientes que tienen lupus túmido, si ustedes se fijan, está todo en negro. Eso quiere decir que no tiene una gran vacuolización, no tiene apoptosis, los cambios epidérmicos son nulos, y lo único que tiene, y no tiene tampoco un infiltrado linfocítico predominante liquenoideo, ¿cierto?, en la dermis, sino que lo que presenta es la mucinosis, que es el hallazgo sine qua non y más característico del lupus túmido. Entonces no cumple, como dijimos al principio de esta lámina, que con este requisito de tener una interfase predominante. Sin embargo, para efectos operativos lo vamos a seguir nombrando como una manifestación crónica del lupus. La paniculitis obviamente es un hallazgo específico de la paniculitis lúpica, y la inmunofluorescencia es variable según las distintas manifestaciones. No tiene una sensibilidad del 100%, ni tampoco es altamente específica, puesto que también hay inmunofluorescencia positiva en pacientes en regiones fotoexpuestas. Entonces, cuestionable su rol en el diagnóstico del lupus cutáneo. Acá tenemos otra lámina donde vamos a volver a discutir lo mismo. Tenemos las manifestaciones cutáneas, nuevamente, las manifestaciones agudas, las manifestaciones subagudas, las manifestaciones crónicas y las manifestaciones no específicas, ¿cierto? Siendo no específico aquellas que no tienen esta dermatitis de interfase, y todas las manifestaciones, tanto la aguda como la subaguda y las crónicas, tienen esta interfase, salvo las manifestaciones túmidas y la manifestación y la forma paniculítica, que derechamente no tienen una interfase, y la perniosis, aquí la pusimos con una interfase que es variable y es tardía. Entonces, eso significa que los pacientes que tienen una perniosis lúpica es muy difícil de distinguirlos de una perniosis clásica, ¿cierto?, un sabañón de toda la vida, digamos. Difícil de diferenciarlo en la histopatología, y en forma más tardía o en forma más severa se logra ver la interfase, pero sí está presente. Pero lo que pasa es que no está presente a lo largo de toda la manifestación clínica. Entonces, las manifestaciones agudas, hablemos un poquito de esto. Esto ya es bien clásico, probablemente bien conocido por todos ustedes, pero lo vamos a revisar. La mariposa lúpica es la típica mariposa, ¿cierto? La mariposa de toda la vida, digamos, que esta manifestación que es esta mácula, mancha o placa edematosa que se ve en la zona centrofacial con respeto de la región perinasal, lo que lo diferencia y ayuda a diferenciarlo de la dermatomiositis. Esta mariposa a veces no solamente abarca la cara, sino que se generaliza, puede abarcar todo el cuerpo, pero siempre tiene una predilección por zonas fotoexpuestas, ¿ya? Cuando alcanza las manos y se ve en las manos, en el dorso de las manos, esta erupción respeta la zona del dorso de las articulaciones, lo que hace como la imagen en espejo con la pápula de Cotrón, y es bastante útil para el diagnóstico diferencial. Todas estas manifestaciones agudas pueden tener en algún momento de su evolución la formación de ampollas, y esta ampolla es producto se puede producir cuando la reacción de interfase es demasiado intensa, la vacuolización es muy intensa, y finalmente se puede ampollar la piel, ¿ya?
Esta manifestación ampollar es, como ustedes ven acá, transversal a las 3 manifestaciones de lupus, tanto la aguda, la subaguda como la crónica, pero evidentemente va a ser mucho más probable encontrar en aquellos pacientes que tienen una interfase mucho más marcada, que van a ser, como lo vimos en la lámina anterior, los pacientes con lupus agudo, seguido de los pacientes con manifestación subaguda y por los pacientes con manifestación crónica discoide. Esta enfermedad aguda es la que tiene mayor riesgo de enfermedad sistémica asociada y es la que va a ir normalmente con niveles altos de anti-DNA de doble cadena y va a cursar con hipocomplementemia. Probablemente también va a tener mayor riesgo de enfermedad severa, ¿cierto? Cuando uno habla de enfermedad severa en el lupus, uno está hablando de compromiso del sistema nervioso central y compromiso renal. El lupus subagudo también tiene la interfase, pero interesantemente de un modo clínico, las zonas que se comprometen son zonas que no están crónicamente expuestas al sol, sino que son zonas que están cubiertas. Por eso no afecta la cara clásicamente, sino que lo que va a afectar son zonas que se exponen al sol, pero de modo intermitente, como son la zona de la espalda, la zona alta de los brazos, la zona anterior del tórax, ¿ya? Un poco parecido a las zonas que compromete la erupción polimorfa lumínica. Las lesiones subagudas se van a clasificar clínicamente como lesiones anulares, que son la típica formación tipo placa anular, formando anillo. La lesión psoriasiforme, que es muy similar a lo que se ve en una psoriasis cutata. El lupus neonatal, que es una forma de lupus que se ve en hijos de mujeres que tienen anticuerpo anti-RO, anti-LA y en algunos casos anti-U1-RNP positivo, que cursa habitualmente con compromiso cutáneo y con riesgo de afectación de otros parénquimas, fundamentalmente cardíaco y otros. Y nuevamente, dependiendo del grado de interfase, estas lesiones subagudas se van a poder ampollar, no siendo entonces la ampolla una característica propia de ninguna de las 3 categorías de lesiones específicas del lupus. Tenemos interfase, ¿cierto? Y es importante tener presente que las zonas de compromiso de las lesiones subagudas son zonas que no están crónicamente expuestas al sol, como sí ocurre en el lupus crónico y ocurre en el lupus agudo, sino que son zonas que están intermitentemente expuestas al sol. Los pacientes que tienen manifestación subaguda, la posibilidad de enfermedad sistémica es menor que las formas agudas y la severidad de estas manifestaciones también es menor. Entonces el compromiso del sistema nervioso central y renal es poco probable. Cursan tradicionalmente con ROI-LAS positivo, pudiendo ser entonces pacientes lúpicos ANA negativo, que son estos pacientes, ¿cierto?, que tienen manifestaciones cutáneas y manifestaciones sistémicas osteoarticulares lúpicas, tienen lesiones subagudas y que cursan con ROI-LAS. Y eso se da, como vimos en otras cápsulas, porque los anticuerpos antinucleares, la célula EP2, que es el sustrato, no tiene una muy buena representación de los RO, en particular del RO60. Entonces, durante el proceso de fijación de esta célula, a veces se pierde esa especificidad antigénica y si el paciente lo único que tiene es un RO positivo, no se va a ver en el ANA como tal, sino que solamente lo vamos a ir a ver en el estudio de fase sólida y lo vamos a ver en algún inmunoblot o en alguna ELISA que podamos solicitar. Y acá una cosa que está puesto al final, pero que es de la mayor relevancia para nosotros como dermatólogos, es que los pacientes que tienen lupus cutáneo subagudo, es clave el descarte de los medicamentos, ¿ya? O sea, uno diría que yo, por lo menos en mi caso, creo que casi todos los lupus subagudos que he visto son secundarios a medicamentos. Por último está la forma crónica, que es la que tiene un poco de ambivalencia, digamos, en la medida que no todas las lesiones, no todas las manifestaciones cutáneas lúpicas que están en la categoría crónica tienen efectivamente una interfase. Pero bueno, así es la vida y sirve para poder tener una cosa más operacional en cuanto a enfrentamiento a estos pacientes. Está la formación discoide, y aquí en este caso es importante que en el lupus discoide tenemos las formas localizadas. Las formas localizadas son aquellas que están por sobre el cuello. Las generalizadas, que son aquellas que tienen lesiones por arriba y por abajo del cuello. Esta diferenciación entre localizada y generalizada es importante en la medida que la generalización de las lesiones, o sea, que haya por arriba y por abajo del cuello,
involucra un mayor riesgo de enfermedad sistémica. Y las formas hipertróficas, que son muy similares a un carcinoma espinocelular o a una verruga. Y es importante tenerla presente porque estas formas en particular responden bastante bien a los retinoides sistémicos como tratamiento, ahorrándonos en el fondo la inmunosupresión para estos pacientes. También existe la posibilidad de que alguna de estas formas discoides se ampollen en la medida que la interfase sea intensa, pero obviamente como la interfase es menos importante que lo que ocurre en la forma aguda, la posibilidad de ampollarse también es menor. La perniosis lúpica, voy a hacer aquí el alto. Vimos que todo esto tiene una perniosis marcada, salvo la lesión lúpica y la paniculitis, en que la interfase prácticamente no existe o no existe, digamos, salvo en la paniculitis cuando está en relación a una lesión de lupus discoide en la superficie, que eso es bastante frecuente de ver. La perniosis, la interfase existe, pero existe en formas en estados avanzados de la enfermedad. La zona donde se comprometen también, la zona que afecta el lupus discoide son también zonas que están crónicamente expuestas al sol en su mayoría. Obviamente existen excepciones, pero también como sistematización ayuda a acordarse de que tanto el lupus agudo como los pacientes con lupus discoide, las zonas que se afectan van a ser las zonas crónicamente expuestas al sol, como la cara, ¿cierto? El cuero cabelludo, el torso de las manos. En cambio, y esa es la diferencia con el subagudo, que son las lesiones subagudas no aparecen en cara, no es típico verlas en cara, sino que aparecen en zonas que se exponen al sol, pero no de modo crónico, sino que de modo intermitente, como las zonas cubiertas por ropa, como en este caso una distribución parecida a lo que se ve en la pitiriasis rosada. La lesión, la perniosis es una descripción clínica para lesiones que se van a manifestar en regiones acrales. Regiones acrales entonces serán la oreja, la punta de la nariz, la punta de los dedos de las manos y de los pies. La perniosis lúpica es una de las formas crónicas del lupus que se manifiesta en zonas acrales habitualmente en relación a temperaturas frías, digamos, en las zonas en climas más fríos o en estaciones del año más frías. Son clínicamente bastante indistinguibles de lo que se ve en la perniosis clásica o sabañón, que es lo mismo, y la diferencia va a estar dada que estos pacientes van a tener anticuerpos antinucleares y en las biopsias de piel van a presentar en algún momento de su evolución una interfase. El lupus túmido es una variante bien particular que para muchas personas, para muchos autores, no es un lupus, digamos, pero para efectos prácticos lo tenemos acá. Son altamente se ubica en regiones es muy directa la relación con la fotoexposición y responde muy bien al tratamiento con antimalárico. Y eso básicamente en relación al lupus túmido. Y la paniculitis, que es una paniculitis lobular, que se confunde con otras paniculitis que no tienen una relación, aquí está, por eso está con rojo acá, está con rojo la distribución en relación a la fotoexposición. La paniculitis lo que afecta son zonas altamente ricas en grasa, como la zona lateral de los brazos, lateral de las caderas, las mejillas también en algunas personas, y no tienen una fotodistribución. Lo mismo ocurre con la perniosis, donde la distribución se ve, o sea, las lesiones se ven en zonas que están acrales. Acá está malo. El lupus túmido sí se ve en zonas que están expuestas. Perdón, el lupus túmido se tiene una relación con la exposición solar y se ve tanto en zonas que están crónicamente expuestas al sol como en zonas que están más bien cubiertas. Y la paniculitis, que obviamente no tiene una relación con el sol, no tiene una relación con regiones fotoexpuestas, sino que se ve en zonas donde el panículo adiposo es mucho más marcado. Y acá el riesgo de enfermedad sistémica es mucho menos importante, ¿cierto? Es mucho menos probable. Se dice que como que más o menos un 5% de los casos localizados y más o menos un 20% de los generalizados van a tener enfermedad sistémica, y si se presenta una enfermedad sistémica poco grave, digamos, leve, o sea, sin compromiso nuevamente del sistema nervioso central y del riñón, que son los órganos más, y hematológicos también, que son de los compromisos parenquimatosos más graves. Las lesiones agudas no dejan cicatriz y no dejan secuela. Las lesiones subagudas, una vez que se resuelven, dejan hiperpigmentación, y las lesiones crónicas lo que van a dejar son cicatrices. Y en caso de no tratamiento crónico hay un riesgo también al desarrollo de carcinomas espinocelulares en las zonas afectadas.
Por otro lado, las manifestaciones no específicas son aquellas que no tienen una interfase característica, son múltiples. Lupus buloso, lo veremos más adelante en otra lámina, pero el lupus buloso es este lupus que se presenta en pacientes lúpicos, que no es secundario a este exceso de reacción de interfase, sino que es producto de anticuerpos contra el colágeno 7 y produce un cuadro clínico ampollar bien característico, muy similar a lo que se ve clínicamente a un pemficoide buloso o una epidermolisis bulosa adquirida. La vasculitis y la urticaria, la alopecia lúpica, que es básicamente un efluvio telógeno, las úlceras orales, que son normalmente asintomáticas, que se ven en el dorso en el paladar duro y que tienen una biopsia que no es una interfase. Entonces ese dato ayuda a diferenciarlo, por ejemplo, del compromiso de la presencia de lupus discoide en mucosa. El lupus discoide en mucosa tendrá una dermatitis de interfase, no así las úlceras orales del lupus agudo, que son inespecíficas. El eritema palmar y el Raynaud, en casos que están asociados, que puedan estar asociados eventualmente a síndrome antifosfolipídico, podemos ver lesiones livedoides racemosas. También podemos ver la asociación con vasculopatía livedoide, fenómenos de mucinosis papular o mucinosis inespecífica. Dentro de eso probablemente está metido también este lupus tumio, y aquí alguien le puso el nombre lupus y se llama, bueno, pero es una mucinosis básicamente el lupus tumio. Y también casos de síndrome de Sweet. Lo importante a tener presente es que, al igual que en las lesiones lúpicas agudas, las manifestaciones no específicas tienden a verse en pacientes con una enfermedad sistémica y severa, o sea, pacientes que están enfermos, muy enfermos, y que tienen serologías positivas para anti-DNA a título alto y cursan con hipocomplementemia como marcador de severidad de la enfermedad. Vamos a revisar un poquito más específicamente el tema de las ampollas y el lupus. La ampolla en las lesiones lúpicas se puede dar por dos fenómenos, o por exceso de interfase, como vimos. Entonces lo vamos a ver dependiendo del tipo de lupus que estemos viendo, o sea, si es un lupus agudo o subagudo crónico, lo podemos ver como ampolla o vesícula sobre lesiones agudas, subaguda o crónica, o en casos más dramáticos con cuadros que simulan necrosis epidérmica tóxica o eritema multiforme. En particular, estas lesiones que simulan eritema multiforme se conoce según algunos autores como síndrome de Rowell. Y el síndrome de Rowell, aparte de tener estas lesiones ampollares tipo eritema multiforme, adicionalmente cursan con artritis, con fenómeno de Raynaud y clásicamente con perniosis. Grábense eso, el Rowell cursa con perniosis y normalmente es un cuadro de lupus ampollar por exceso de interfase, secundario a algún tipo de medicamentos. Como vimos, este exceso de interfase va a ser obviamente más probable de encontrar ampollas por exceso de interfase en pacientes con lupus agudo, luego con lupus subagudo y ya finalmente en pacientes con lupus crónico, porque la magnitud de la interfase es mayor en las formas más agudas. La otra forma la otra causa por la cual podemos tener ampollas en pacientes con lupus es por formación de anticuerpos contra el colágeno 7. Esto es una histología distinta, ya no hay una interfase, una dermatitis de interfase, sino que lo que predomina es un patrón inflamatorio similar a lo que se ve en la dermatitis de interfase, o sea, con este edema, ¿cierto? Con estos microabscesos papilares en la dermis papilar, y la formación de ampollas subepidérmicas, que si uno tiene el insumo, digamos, y se forman anticuerpos contra colágeno 7, se ve en cara y en regiones extensoras y tiene una fotodistribución también presente, y nuevamente se ve más frecuentemente en las formas agudas que en las formas crónicas de la enfermedad. Entonces tenemos dos procesos fisiopatológicos o manifestación histológica que pueden derivar en ampollas, que van a ser más frecuentes en las formas agudas que en las crónicas, y en ambos casos se van a presentar como lesiones bulosas. El lupus neonatal, como vimos superficialmente en otra lámina, se va a ver en hijos de mujeres que tienen anticuerpo anti-RO, anti-LA y anti-1-RNP. Clásicamente mujeres que son RO positivos, pero también se ha visto en mujeres que son 1-RNP positivas. Se manifiesta como un lupus subagudo, pero con compromiso de cabeza y cuello y párpados clásicamente. O sea, es como la mezcla de distribución que se ve en un lupus subagudo y un lupus crónico.
hay un bloqueo cardíaco, que es la morbilidad más importante en estos pacientes. Estas mujeres, hay un protocolo de esquema de tratamiento, de tratamiento de la mujer embarazada con Rho positivo, y también existe también un esquema y un protocolo de seguimiento del feto in útero y luego del nacimiento. También estos pacientes tienen hepatitis, pueden manifestar ciertopenias y tienen un mayor riesgo de presentar una enfermedad autoinmune del tejido conectivo a futuro. Algunas fotos. Esto es una manifestación del lupus cutáneo agudo. Acá si viéramos, nosotros veríamos la mariposa lúpica arriba, compromisos de zona en regiones fotoexpuestas. Si uno mira en detalle, algunas veces uno puede ver alguna ampolla que pasan de repente un poquito desapercibidas, porque es un lupus muy agudo con mucha interfaz y se puede ampollar. Esta es la manifestación típica de un lupus cutáneo subagudo, con estas lesiones anulares policíclicas formando estos anillos que van dejando la zona central hipopigmentada pero sin cicatriz, que es la característica del lupus discoide, en cambio. Muy parecido a lo que se ven en las tiñas, lo que a nosotros a los dermatólogos, esto nos recuerda mucho a la imagen de las tiñas incógnitas, o sea, de esos pacientes que tienen infecciones cutáneas por hongo, en lo que existe un tratamiento con corticoides mal indicado y que hacen estas formas como frustras, como estos anillos incompletos. Acá tenemos la clásica mariposa lúpica con el compromiso del dorso nasal y la mejilla, pero con respeto del pliegue paranasal, a diferencia de lo que ocurre en la dermatomiositis. Lo mismo otra mariposa lúpica acá, con el compromiso clásico y el respeto perinasal. Un paciente con un lupus cutáneo agudo, una mariposa lúpica, como por ejemplo vimos en esta lámina, puede tener también compromiso en otras partes del cuerpo, no necesariamente en la cara, y ese compromiso va a ser en todas las regiones corporales que estén expuestas al sol más frecuentemente. Y estas lesiones entonces van a comprometer el dorso, en la piel, en la zona del dorso de la falange, pero va a haber un respeto, ¿cierto?, en la región. A ver, cambiar el lápiz. Va a haber un respeto de la región de la piel que está por sobre la articulación, que es lo que se ve en el gotrón. Entonces, esta zona que marcamos acá es la zona donde se ven las lesiones cutáneas de la dermatomiositis, pero que se respetan en el lupus. Las lesiones del lupus se ven en la región que está en los espacios o sea, en la falange, en la piel que recubre la falange, no en la piel que recubre la articulación. Otra manifestación de un lupus cutáneo subagudo en la forma anular. Otra forma anular de un lupus cutáneo subagudo. Esto es la imagen típica de un lupus túmido, que lo que se ve es como una placa de aspecto urticarial, parece como que fuera como una urticaria si uno lo mira con poco detalle. Afecta a regiones expuestas tanto de modo crónico como de modo intermitente. Muy relacionado a la fotoexposición y con una muy buena respuesta a los antimaláricos, y se va a confundir con otras mucinosis. Dijimos que los pacientes con lupus pueden presentar otros fenómenos de mucinosis que se llaman mucinosis papulares, la mucinosis reticular eritematosa, que se parece bastante a esto, y de hecho para algunos autores el lupus túmido es una forma de mucinosis reticular eritematosa. Es una disquisición poco relevante, en verdad. Lupus eritematoso túmido, esta placa que parece urticarial, que se confunde a veces con pseudolinfomas de piel. Lupus eritematoso discoide, entonces aquí lo que predomina, ¿cierto?, es la hiperkeratosis, que esta hiperkeratosis, si uno la mira con un dermatoscopio, va a ser folicular. El riesgo acá es la secuela, porque esto cicatriza se desaparece dejando cicatriz, y en caso de que el paciente no sea adecuadamente tratado, hay un riesgo ahí de desarrollo de carcinoma espinocelular. Una lesión discoide en el cuero cabelludo, donde tenemos alopecia. Uno puede ver alopecia en un paciente lúpico en varios escenarios distintos. Lo clásico, como manifestación no específica, es el efluvio telógeno, donde el paciente comienza a perder pelo rápidamente producto de la enfermedad sistémica y que está asociado a enfermedad aguda. Pero existen otras formas también. Pacientes pueden quedar con
con placa alopécica secundaria lupus discoide, como es la imagen que estoy mostrando ahora, pero también puede ser, pues se puede ver alopecia producto de los tratamientos, fluidos producto, fluidos incluso anágenos, dependiendo de los tipos de inmunosupresores que se estén usando. También la alopecia areata es mucho más común de ser observada en pacientes con lupus. Entonces existen varias posibles causas de una alopecia en un paciente lúpico. En este caso estamos mostrando una lesión discoide. Acá tenemos la secuela de una paniculitis. Tenemos que la secuela de la paniculitis es una placa atrófica, y aquí hay esta paniculitis lúpica está con una lesión discoide probablemente en la superficie, que es lo que se ve más o menos en no sé, 40-50% de los casos de paniculitis lúpica tienen efectivamente una placa de lupus discoide arriba. Por eso es que a veces la paniculitis lúpica tiene una interfaz, y por eso es que se clasifica como una manifestación específica del lupus sin necesariamente serlo. Esto ya es una secuela de una paniculitis lúpica, que es esta placa atrófica. Este es lupus discoide, perdón, este es la perniosis lúpica. La perniosis lúpica, lo que va a ser característico entonces de esta distribución, que no es fotodependiente, sino que se ve en zonas acrales, con compromiso de los dedos, muy parecido a lo que uno ve en los sabañones de toda la vida, digamos, y que la diferenciación va a venir dada porque el paciente cursa con serologías positivas, o bien porque el paciente tiene un cuadro no muy típico que uno lo lleva a biopsiarlo, y en la biopsia uno demuestra una interfase. Pero lo que predomina en las perniosis esta imagen perdón. Lo que predomina en las perniosis es el infiltrado inflamatorio dérmico, que uno podría eventualmente pedirle CD123 para poder ver si ese infiltrado dérmico es CD123 positivo, y eso daría alguna especificidad más para lupus, o si uno tiene la fortuna o la mala fortuna para el paciente de encontrarse con una dermatitis de interfase, y eso ayudaría a hacer el diagnóstico de una perniosis lúpica. Acá tenemos casos más severos de perniosis lúpica donde existe ulceración y cicatrización de las lesiones. Bueno, acá lo que se ve es más, aquí es una imagen de una perniosis más leve, ¿cierto? Pero son las imágenes típicas de lesiones que son acrales y que se ven en zonas expuestas a ambientes más fríos. Este es el lupus neonatal, ¿cierto? Es como un lupus un lupus cutáneo subagudo, pero con una distribución de crónico, digamos. Entonces se ve compromiso facial, de párpado, cuero cabelludo, en un recién nacido con hijo de alguna madre con serología ROLA o U1RNP. La segunda clave, y esto ya es más rápido, vamos a revisar un poquito los anticuerpos. Esto lo hemos discutido en todas las cápsulas en relación a enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Básicamente, recordarles solamente que nosotros pedimos serología y que esto tiene dos etapas, una etapa en inmunofluorescencia y una etapa en fase sólida. La fase sólida puede ser, se llama ELISA, se llama inmunoblot, y la diferencia con la inmunofluorescencia es que en la fase sólida nosotros conocemos desde antes cuáles son los antígenos que estamos testeando. En particular, el 95% más o menos de los lupus cursan con ANA positivo, pero hay un porcentaje curioso, ¿cierto? Que un 5%, uno esperaría que todos los lupus sean ANA positivos, y eso no es así por este proceso de RHO que mencionamos en la lámina anterior, que es este RHO que se pierde en la fijación de la célula Ep2, que puede dar casos de pacientes con lupus RHO positivo, ANA negativo. Solamente acordar acá que el patrón ANA que va a dar el RHO y el LA, que es lo que se ve en el lupus cutáneo subagudo, es un patrón moteado que da este RHO y LA, que se puede ver que es el que podemos ver en pacientes con lupus cutáneo subagudo. En cambio, en los lupus eritematosos sistémicos lo que vemos es un patrón homogéneo o periférico, donde lo que se va a teñir es el anti-DNA de doble cadena o la histona. Y recordarnos que también la histona no es que sea específico para lupus inducido por droga, sino que la histona es positiva también en los casos de lupus eritematoso sistémico idiopático. Entonces ahí lo importante es la historia y la valoración clínica del paciente. El patrón citoplasmático, bueno, acordarse nomás que el ANA al final, el anticuerpo antinuclear lo que marca es tanto núcleo como citoplasma. Entonces es un mal nombre porque deberían llamarse anticuerpos anticelulares.
y que dentro de las proteínas citoplasmáticas, de las tensiones citoplasmáticas en una célula de 2 que podrían estar relacionadas con el lupus, está la marcación de ribosoma, que corresponde al antígeno a la proteína P ribosomal, que está asociado a cuadros de lupus eritematoso sistémico con compromiso neurológico. Solamente acordarnos que existen las sobreexposiciones, las enfermedades primarias del tejido conectivo, donde el lupus es una de ellas, y la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, y que la gran parte de los pacientes con enfermedad indiferenciada van a quedar como indiferenciados durante la evolución y que solo un 25% va a finalmente durante el seguimiento a manifestarse como una enfermedad primaria del tejido conectivo de las conocidas. Los ANA se pueden ver en varios de los paneles que tenemos disponibles nosotros en el laboratorio de la universidad. Tenemos el panel de 23 antígenos que lo hemos revisado en profundidad en otras cápsulas, en particular en la cápsula de esclerodermia, de esclerosis sistémica. Tenemos el panel de ANA de 23, tenemos el perfil ENA y tenemos también el panel de miopatía con sus distintas especificidades. No me voy a detener más tiempo en esto. Y esta lámina sí me interesa que la analicen un poco. Lo que trato de mostrarles acá es que tenemos las 4 enfermedades autoinmunes del tejido conectivo clásicas, que es lupus, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide y las dermatomiopatías inflamatorias, que estas se pueden mezclar entre ellas y eso se llama sobreposición. Y así como clínicamente se van sobreponiendo, también se pueden sobreponer de modo serológico, y ahí hemos discutido en otras cápsulas cuáles son los anticuerpos que se ven presentes. En particular acá en el lupus quiero tener presente que tenemos el lupus eritematoso sistémico, que se puede sobreponer con las manifestaciones con el lupus cutáneo agudo, donde es más frecuente la sobreposición, con el subagudo y con el crónico. Pero también hay y esta imagen también se desprende que no es habitual ver un paciente que tenga un lupus cutáneo crónico que haga sobreposición con enfermedades distintas al lupus eritematoso. O sea, es poco probable encontrarse, no digo que sea imposible, pero es poco probable encontrarse con un paciente por un lupus cutáneo crónico que tenga una esclerodermia, o que tenga una artritis reumatoide, o que tenga una dermatomiositis. Normalmente la sobreposición pasa con el lupus. Y es el lupus sistémico lo que se va a sobreponer con el resto de las enfermedades primarias, incluyendo la mixta. Hay que acordarse que el lupus eritematoso sistémico se puede sobreponer con el síndrome antifosfolípido, y eso se llama síndrome antifosfolípido secundario, o se puede sobreponer con el síndrome de Sjögren, y esto se llama síndrome de Sjögren secundario, y que ambas enfermedades, tanto el Sjögren como el síndrome antifosfolípico, se pueden presentar de forma aislada, y eso se le conoce como enfermedad primaria. Ojo acá, que también se puede sobreponer el Sjögren y el síndrome antifosfolipídico de modo directo con las manifestaciones con el lupus cutáneo agudo, con el subagudo y también con el crónico. Entonces, dentro de los paneles, cuando uno evalúa al paciente, uno debiese pedir una serología para anticuerpo antifosfolipídico, incluso en pacientes con lupus cutáneo subagudo o incluso en pacientes con lupus cutáneo crónico. Obviamente el riesgo es mucho menor, pero uno debiese solicitarlo también. Y finalmente, acordémonos que todas las manifestaciones cutáneas del lupus pueden estar gatilladas por medicamentos. Entonces, nuestro trabajo, en particular nosotros como dermatólogos, porque sobre todo en los casos subagudos, el medicamento es un riesgo real, que el medicamento haya inducido la enfermedad, y la identificación de ese elemento es muy importante para el manejo del paciente. Entonces denle una vuelta a esta imagen de nuevo, quizás les va a quedar más claro un poquito cómo va el asunto en la pintura grande, digamos, en el universo general de las enfermedades autoinmunes. Nuestra tercera pista va a ser revisar un poquito el tema de los medicamentos como inductores de lupus. El lupus se puede gatillar por medicamentos en 2 escenarios distintos frecuentemente. Uno, manifestándose como un lupus eritematoso, imitando un lupus cutáneo eritematoso idiopático. Entonces, en este caso, los medicamentos pueden gatillar 2 tipos de lupus. Voy de nuevo. Un lupus eritematoso sistémico o un lupus eritematoso subagudo. Esos son los 2 posibles escenarios de inducción de enfermedad por medicamento. Y son distintos tanto el compromiso que se va a producir, los medicamentos involucrados y el perfil serológico. Entonces, los pacientes que tienen un lupus eritematoso sistémico inducido por fármaco podrían manifestar cutáneamente lesiones de lupus aguda, o sea, una mariposa lúpica o un rash generalizado, pero eso es poco frecuente.
Entonces, cuando uno vea un paciente con un lupus cutáneo, con un lupus eritematoso sistémico con compromiso cutáneo, es altamente improbable que ese cuadro se haya causado por medicamentos. Normalmente, los pacientes que tienen un lupus eritematoso sistémico secundario a fármacos no tienen compromiso cutáneo y son cuadros poco severos, o sea, no tienen compromiso renal, no tienen compromiso hematológico ni hematológico, que son los órganos diana más relevantes. En estos pacientes va a primar el ANA positivo, van a ser anti-histonea positivo, pueden también ser anti-DNA positivo y pueden tener ANCA positivo, que es un anticuerpo, ¿cierto?, anticelular de polimorfo, antipolimorfos nucleares. Entonces, nosotros, desde un punto de vista de los dermatólogos, nosotros casi nunca vemos esto. Casi nunca vemos pacientes que tengan un lupus eritematoso sistémico inducido por fármaco, con manifestación cutánea, porque básicamente casi no existen, porque una de las características precisamente es que estos pacientes no tienen compromiso cutáneo y estos pacientes tienen histonas positivas, lo que no significa que todo paciente con histonas positivas sea por fármaco, ¿ya? Porque las histonas también, los anticuerpos antihistonas también se ven presentes y de hecho son bien frecuentes de ver en los pacientes con lupus idiopático. Donde nos tenemos que detener un poquito más y poner ojo es en el lupus cutáneo subagudo. Porque el lupus cutáneo subagudo, según la literatura, más o menos la mitad de los casos, en la experiencia mía, casi todos los casos han sido secundarios a fármacos. Y aquí los fármacos son distintos, ¿cierto? Son distintos a los que inducen lupus cutáneo, los fármacos que inducen un lupus eritematoso sistémico por fármaco. Los clásicos son la hidralazina, la procainamida y la aminociclina. Ojo acá con nosotros, que usamos este fármaco mucho para manejos de patología inflamatoria, en particular para el manejo de acné. Y lo que gatilla es un lupus eritematoso agudo, ¿ya? En cambio, y en lo que estábamos hablando anteriormente, los pacientes que tienen lesiones subagudas, con alta frecuencia tienen causa medicamentosa. Estos pacientes cursan con histonas negativas, no tienen histonas como especificidad. Aquí viene una diferencia con la forma aguda. Son ANA positivo y son RO positivo. Y los fármacos clásicos son estos: la terbinafina, la hidroclorotiazida o diuréticos tiazídicos. Y aquí, ojo en amarillo, los inhibidores de TNF-alfa, que dan ambos cuadros. Pueden dar cuadro agudo y cuadro subagudo. Y aquí las lesiones son indistinguibles. No hay forma de distinguir una lesión desde un punto de vista clínico de una lesión de un lupus cutáneo subagudo idiopático de uno inducido por medicamento, y uno lo debe sospechar. Lo debe sospechar en dos escenarios. El escenario que el paciente esté tomando estos medicamentos, aquí están el tamaño más grande según la frecuencia, o en paciente añoso. O sea, ver un lupus en un paciente mayor de 50 años, un lupus cutáneo subagudo, uno podría apostar que es por fármaco, ¿ya? Y ahí hay que revisar cuáles son los medicamentos, y los más frecuentes son la terbinafina para los subagudos, los diuréticos tiazídicos, los inhibidores TNF-alfa, más los anticuerpos, que las moléculas de fusión, y esos producen tanto cuadros agudos como subagudos, y bueno, ahí va bajando un poco y hay un degradé de causales. Uno debe revisar siempre la historia medicamentosa. Los dermatólogos sabemos esto. Todas nuestras enfermedades, en mayor o menor grado, pueden ser gatilladas o inducidas por fármacos. Los pacientes con lupus cutáneo subagudo, los pacientes con cuadros de lupus inducido por fármaco, tienen dos evoluciones: o mejoran o desaparecen la enfermedad al suspender o al sacar al paciente del tratamiento inductor, o algunos siguen un curso propio y siguen siendo lúpicos toda la vida. Eso hay que verlo en el seguimiento. Existen ciertos fármacos son muchos los fármacos que pueden causar tanto anticuerpos como lupus, anticuerpos antinucleares positivos. O sea, hay muchos medicamentos que pueden generar anticuerpos antinucleares, inducción de formación de anticuerpos antinucleares, y también existen muchos fármacos que, aparte de generar anticuerpos antinucleares, generan manifestaciones de lupus. No es lo mismo. Hay medicamentos, por ejemplo, los anti-TNF, que producen anti-DNA, pero que muchas veces esos anti-DNA no son patológicos. Entonces el paciente se hace anti-DNA positivo, pero no se hace lúpico. Son cosas distintas. Cuando uno tiene un paciente lúpico, tiene que tener ojo cuando da estos fármacos, los fármacos que vimos en el listado anterior. Cuando uno indica estos fármacos, los pacientes están en tratamiento bajo estos fármacos, la recomendación es si es que se van a inducir,
Si es que estos medicamentos son realmente necesarios y se van a incluir en un esquema de prescripción de estos pacientes para otras enfermedades, hay que observar cómo va la evolución de la actividad de la enfermedad en relación al fármaco y hay que sacarlos si es que el paciente se activa, porque existe una evidencia de que estos medicamentos no solamente inducen lupus, sino que pueden agravar cuadros de lupus preexistentes. La cuarta pista consiste en discutir los diagnósticos diferenciales del lupus. Los diagnósticos diferenciales son amplios, son muy amplios. Van a ser distintos según la manifestación cutánea que estamos analizando. Entonces, los pacientes con manifestación cutánea aguda, los principales diagnósticos diferenciales van a ser la rosácea, la dermatitis seborreica, quemaduras solares, reacciones fototóxicas, cuadros de dermatomiositis, erisipela y pénfico foliáceo. Asimismo, y bueno, siguiendo la lógica, los pacientes que tienen manifestación subaguda, los diagnósticos diferenciales van a ser distintos. Los pacientes que tienen lupus discoide van a tener un diagnóstico diferencial también distinto. Y el lupus túmido, la misma situación. Lo mismo va a pasar con las paniculitis que van a producir, con la paniculitis lúpica, que va a entrar dentro del diagnóstico diferencial de todas las otras posibles paniculitis. Y ahí hay que entrar ya en el capítulo de las paniculitis para poder hacer el diagnóstico diferencial. Esto es demasiado amplio. Discutir el diagnóstico diferencial del lupus es como discutir toda la dermatología, digamos. No viene al caso. Solamente acordarse de que los diagnósticos diferenciales que uno va planteando van a ir variando también según la manifestación que estamos observando de la enfermedad en la piel. Finalmente, respecto al manejo de estos pacientes, una laminita se la vamos a dedicar a cómo estudiamos a estos pacientes una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de un lupus cutáneo en cualquiera de sus clasificaciones. Nosotros en la clínica vamos a buscar la presencia de otras lesiones específicas. Es muy común y los casos se sobreponen. También existe una sobreposición de manifestaciones, o sea, un paciente con un lupus cutáneo agudo puede tener lesiones discoides y puede tener lesiones subagudas. Y lo mismo, un paciente con un lupus discoide puede tener lesiones subagudas también en el mismo momento del examen físico. Entonces, hay que buscar exhaustivamente revisar completo a los pacientes. Un examen físico completo incluye mucosas, siempre, cuero cabelludo, mucosas, o sea, el paciente hay que revisarlo siempre completo. Hay que revisar toda la piel, revisar todas las mucosas, revisar la uña y ver si el paciente tiene otras lesiones específicas o no específicas de la enfermedad. Es fundamental descartar los medicamentos, hacer una anamnesis dirigida exhaustiva respecto a los fármacos y las temporalidades de los fármacos y ver si existe alguna relación con las lesiones en piel e indagar síntomas y signos, ¿es cierto?, de enfermedad sistémica. Y esto va a ser especialmente importante en pacientes con manifestaciones agudas, menos trascendental en pacientes subagudos y ya muy poco probable encontrarse con manifestaciones sistémicas en pacientes con enfermedad crónica. Mediante la evaluación clínica, entonces, vamos a descartar medicamentos intercurrentes, nos va a ayudar a descartar la presencia de compromiso sistémico, nos va a permitir establecer riesgo de enfermedad sistémica. Por ejemplo, pacientes con lupus discoide sabemos que tienen un menor riesgo de enfermedad sistémica. Sin embargo, si tienen lesiones por arriba, por abajo del cuello, o si tienen otros cambios como puede ser presencia de Raynaud o hipertrofia cuticular, telangiectasia, etcétera, estos pacientes tienen un mayor riesgo de enfermedad sistémica. Y también establecer la respuesta esperable a la terapia. Sabemos que los cuadros agudos responden bien a tratamiento, los cuadros discoides son a veces muy difíciles de tratar, especialmente en ciertas ubicaciones que no sean la cara. Son difíciles de tratar, por ejemplo, las ubicaciones palmoplantares. Las paniculitis lúpicas algunas veces también son difíciles de tratamiento y eso es importante, puesto que a nosotros nos sirve para tomar decisión de qué tipo de tratamiento indicar y de explicarle al paciente también cuál es la evolución esperable de su problema. De laboratorio, esto es lo que uno debiese pedir en un paciente que tiene un compromiso lúpico. Debiésemos solicitar, obviamente, una biopsia de piel, eso siempre. Pedir o no pedir inmunofluorescencia no le pone ni le quita a mi gusto, yo no la pido. Solicitamos sí anticuerpos, solicitamos ANA, anti-DNA, solicitamos ELENA para ver especificidades, niveles de complemento y los niveles de complemento hemolítico 50. Y solicitamos, como habíamos mencionado anteriormente, serologías para síndrome antifosfolipídico, que son los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, los anticuerpos anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Y solicitamos exámenes fundamentalmente hemograma para determinar la presencia de citopenias, ver grado de inflamación a través de la VHS, sedimento orina para descartar hematuria y proteinuria, y BUN y creatinina para ver establecer niveles de funcionamiento renal.
Mediante el laboratorio entonces vamos a poder determinar la clasificación serológica. Aquí también es menos relevante que la dermatomiositis, la clasificación serológica, pero sigue siendo importante. Acá como detalle yo les quisiera recomendar de que uno cuando vea pacientes tanto con enfermedad del tejido conectivo, uno tratar de especificar bien qué tipo de enfermedad, porque no es lo mismo un paciente con lupus, con un RO y un LA positivo. O sea, en el fondo, en la parte de nuestra ficha clínica, siempre consignar en la parte del diagnóstico, no solamente pacientes con, por ejemplo, lupus discoide, sino que lupus discoide, no sé, RO positivo, ANA positivo, título tanto, sin manifestaciones extracutáneas. Es importante mantenerlo porque los pacientes al final, estas enfermedades, en mi opinión, o sea, no es mi opinión, pero mi opinión de muchos, digamos, son como enfermedades que no existen, digamos, y al final son múltiples acuerdos para tratar de agrupar síntomas en distintos espectros. Entonces es conveniente, esto no es como decir este paciente tiene, no sé, un melanoma, que el melanoma es melanoma, ¿no? No, acá es distinto, acá las enfermedades en realidad, incluso dentro de la misma categoría diagnóstica, tienen riesgo y tienen manifestaciones distintas. También la valoración clínica nos va a permitir establecer un consejo gestacional. O sea, si estamos frente a una mujer con serologías positivas, ROLA o 1-RNP, ojo, si te quieres embarazar, hay que hacer un manejo un consejo pregestacional. Y la necesidad o la urgencia de la evaluación por un reumatólogo también va a depender mucho del laboratorio, tanto del perfil serológico como de las posibles manifestaciones parenquimatosas que podamos detectar a través de los exámenes de laboratorio. Y respecto al tratamiento, voy a decir una cosa burra, pero es verdad. Esto se trata igual que una dermatomiositis finalmente, que una dermatomiositis amiopática, ¿cierto? Amiopática, no la hipomiopática o la miopática, que esas se tratan distinto. Los pacientes con lupus se tratan de una forma bastante parecida como tratamos la dermatomiositis. Hacer siempre hincapié, tomarse el tiempo, por lo menos dedicar 5 minutos de la consulta a explicarle al paciente en qué consiste su enfermedad y las medidas generales. Aquí no es nunca suficiente la cantidad de veces que uno le diga al paciente que deje de fumar. Si es que el paciente fuma, hay que insistirle y en cada consulta. Y yo les sugiero anotarlo en la parte en el motivo de consulta de la ficha, cosa que cada vez que lo vean, se acuerden de preguntarle a este señor si dejó de fumar. Hay que insistirle. Todos los estímulos, los refuerzos negativos al hábito tabáquico van a ser una mella. Y el paciente en algún momento puede pasar a una fase activa de abandono del hábito tabáquico. Yo a los pacientes míos les digo que no se va a mejorar si no deja fumar. Les digo que en verdad mejor ni siquiera se trate si no va a dejar de fumar porque no se va a mejorar. Hay que ser muy, muy, muy categórico en eso. Estos pacientes se tratan con hidroxicloroquina, hay que dar dosis menores o iguales a 5 miligramos por kilo de peso real del paciente, y esto habitualmente son 200 a 400 miligramos al día. Y eso habitualmente asociado a corticoides tópicos intralesionales e inhibidores de calcineurina. Habitualmente con esto los pacientes responden muy bien. En raros casos en que este cuadro no responde, obviamente nos vamos nuevamente a revisar si el paciente está cumpliendo con las medidas de fotoprotección y abandono del hábito tabáquico, y si es que el paciente efectivamente está haciendo caso en las medidas generales, se está tomando los remedios, uno pasa a la siguiente línea de tratamiento que en la experiencia mía es lo que funciona mucho mejor y que también eso está avalado por evidencia, que es el metotrexato. O sea, acá el tratamiento, la secuencia sería hidroxicloroquina más corticoides tópicos y luego nos pasamos a metotrexato. ¿Ya? Si es que no hay una respuesta apropiada, podemos cambiar. Dependiendo de la severidad, podemos pasarnos a talidomía, que es muy útil, bueno, con los riesgos que conocemos, pero es muy útil, tanto la talidomía como la lenalidomía, que tienen un efecto rápido sobre las lesiones cutáneas. Y si es que hay más tiempo y el compromiso no es tan catastrófico, podríamos cambiarnos de metotrexato y pasarnos a micofenolato, y en la medida que estamos con micofenolato podríamos mezclarle retinoides. ¿Ya? Yo trato a hartos pacientes, sobre todo con pacientes con compromiso facial de lupus discoide, incluso los trato con retinoides más hidroxicloroquina, y no me paso al metotrexato, sino que trato de no inmunosuprimirlos, les dejo isotretinoína, y también funciona bastante bien. Entonces, los retinoides tienen su espacio en los cuadros hipertróficos, y la dapsona también tiene un espacio que va a estar fundamentalmente presente la dapsona, o sea, va a ser especialmente útil en pacientes con lupus buloso, en todas las manifestaciones bulosas del lupus, y en los pacientes que tienen vasculitis asociada. Tratamientos de rescates en pacientes con cuadros catastróficos cutáneos, que son rarísimos.
nuevamente la talidomida o la lenalidomida, dependiendo de lo que tengamos disponible, y la inmunoglobulina endovenosa. Hay algunos fármacos biológicos que se han probado en pacientes con lupus que sirven, se utilizan, pero son muy útiles en las manifestaciones no cutáneas, como es el rituximab y el belimumab. El belimumab en particular se utiliza en manifestaciones cutáneas, pero no ha demostrado muy buena respuesta. Misma situación que lo que pasa con el rituximab. Entonces, cuando uno tiene un paciente muy comprometido, lo que uno usa es inmunoglobulina endovenosa, que da un buen efecto, pero es un efecto rápido, pero poco duradero. Y a eso le asociamos algunos de estos otros fármacos para dar un tratamiento más sostenido en el tiempo. Creo que esta fue la última. Sí, aquí está el gato con un ratón rosado. Entonces, hemos revisado en esta cápsula, que otra vez me quedó larga. No quería que quedara tan larga, pero me pongo el play y me pongo a hablar. Pero bueno, hemos revisado esta cápsula y vimos las manifestaciones cutáneas específicas y no específicas, y vimos la importancia y también por qué se llaman específica y no específica, y discutimos esta categoría de lupus crónico, que es un poco promiscua, porque incluye enfermedades que son y que no son con una interfase marcada. Vimos cómo se comportan los anticuerpos según las distintas manifestaciones cutáneas. Vimos cómo los fármacos pueden inducir cuadros de lupus y cuál es su rol, y también discutimos cómo reaccionar frente a la introducción de fármacos que se asocian con inducción de lupus en pacientes con lupus conocido. Conversamos un poco sobre los diagnósticos diferenciales de la enfermedad y vimos algunas claves sobre cómo manejamos a estos pacientes. Eso sería por ahora y nos vemos. Here we